Muy bien. El siguiente punto, el punto 5, hace referencia a las inversiones en DPFs. Este tipo de inversiones se caracterizan principalmente porque tienen una renta fija, que se obtiene a la conclusión del tiempo de vigencia del DPF. DPF significa depósito a plazo fijo. Y este documento es emitido necesariamente por una entidad financiera de primer nivel, vale decir, por un banco. Otro tipo de entidades no pueden emitir certificados de depósitos a plazo fijo. Comentarles además que desde hace 5 años, más o menos, a través de una resolución de la ASFI, se norma y se dice que los depósitos a plazo fijo hoy son bienes desmaterializados o inmateriales. Vale decir que hasta hace 5 años atrás, toda vez que uno quería realizar una inversión en un DPF, la entidad financiera te daba un certificado donde estaba el valor nominal, la inversión que estabas realizando, el tipo de interés, la fecha, etcétera, y todos estos componentes. Sin embargo, hoy dice la ASFI, ha existido muchas reclamaciones de que hay personas que extravían estos documentos o que no le están dando el cuidado necesario. Por ende, a través de esta resolución de la ASFI dice ahora estos documentos son digitales, ya no son materiales y por ende el inversionista en DPF ya no tiene que preocuparse a la conclusión del DPF de estar volviendo a traer el certificado, sino que a simple presentación del carnet de identidad y con un código que algunas entidades financieras te dan, tú puedes acceder a tu DPF y obviamente convertirlo en efectivo. ¿Ya? En un punto más adelante vamos a desarrollar un caso práctico de DPF, ¿ya? Eso lo dejamos para el siguiente punto que vamos a ver. Y el punto 6, de esta primera parte teórica titula, es inversiones en acciones. Cuando una entidad va a hacer una inversión en acción, significa que una entidad va a comprar o va a adquirir una parte del patrimonio de otra empresa. Técnicamente, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista de inversiones, esta empresa se denomina emisora, es la empresa emisora de las acciones. Asimismo, la adquisición de estas inversiones se efectúa a valor de costo, vale decir que tenemos que registrar en la contabilidad al valor que estamos adquiriendo en ese momento, que es el valor efectivamente pagada por la compra de las acciones. Así es su reconocimiento inicial. Más adelante hablaremos del reconocimiento posterior de las inversiones. La medición posterior de las acciones en el estado financiero depende, dice, del porcentaje y control de la empresa emisora de acciones. Entonces aquí es importante ver, primero compramos a lo efectivamente pagado, pero la medición la vamos a realizar en función del porcentaje y control que nosotros tengamos de la empresa emisora de acciones. Aquí les voy a mostrar unos porcentajes que no necesariamente pueden significar una relación total en cuanto a acciones, pero que sí nos puede representar un driver o un indicador para poder ver cómo es que vamos a hacer la clasificación de estas inversiones en cuanto a medición posterior. A ver, si una entidad posee hasta el 20% de las acciones de otra empresa y no existe control significativo, la evaluación de las inversiones se efectúa de acuerdo a lo establecido en la norma contable 3,
que titula Estados financieros a moneda constante. Vuelvo a repetir. Si una entidad posee hasta el 20% de las acciones y no existe control, entonces, ¿cómo vamos a hacer la medición posterior? Vamos a aplicar la norma 3. Vale decir que solo tenemos que aplicar el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Nada más. Muy bien. Asimismo, si la participación accionaria varía entre el 21% hasta el 50% de las inversiones, se debe aplicar la evaluación de las inversiones de acuerdo a lo establecido en la norma de contabilidad número 7, que titula Evaluación de inversiones permanentes, y por ende debemos aplicar el valor patrimonial proporcional, cuya abreviatura es BPP. Finalmente, si una entidad posee una participación mayor al 50%, obviamente se supone que tiene control. Además de aplicar la norma contable 7, debe aplicar la norma contable 8, que titula Consolidación de estados financieros. Entonces, he ahí, si quieren, los indicadores para poder realizar la evaluación de las inversiones. Repito, si una entidad posee del 1 al 20% de las inversiones, se debe aplicar simplemente la norma contable 3, que es el ajuste por inflación de la inversión. Número 1. Número 2. Si la participación es de un 21 al 50%, entonces, aparte de aplicar la norma 3, necesariamente tenemos que aplicar la norma 7, que es evaluación de inversiones permanentes, y por ende hacer la evaluación al valor patrimonial proporcional, que es el BPP. Finalmente, si una entidad posee una participación mayor al 50%, además de aplicar la norma 7, debemos aplicar la norma contable número 8, que titula Consolidación de estados financieros. ¿Ya? Entonces, estos son los tres casos. En la materia, vamos a hacer un ejercicio práctico aplicando estos dos primeros párrafos. Si una entidad posee el 20% y si una entidad posee hasta el 50% con el BPP. La parte de consolidación de estados financieros la vamos a ver una vez que concluyamos con todo el avance de materia, considerando que este es un tema de contabilidad internacional. Si nos da tiempo, vamos a ver esto como un tema una vez que hayamos acabado todo el pensum de materia, o de todas maneras esto es un tema obligatorio en la materia de contabilidad internacional, como les recalcaba. A continuación vamos a desarrollar dos ejemplos por el punto 5, que era DPF, y por este siguiente punto, que es la evaluación de las inversiones en acciones.